impactando durante este 2022. Hoy vamos a hablar de cómo transitar hacia una cultura de salud mental. Para eso, hoy invitamos a dos personas. Una de ellas, como expositor, es Simone Mitchell, COO de Therapy. Y en el rol de moderadora estará Bárbara Kluber, Head of People and Culture de Talana, para conversar acerca de esto. Por supuesto, después de la exposición, generaremos una ronda de preguntas que pueden ir dejando en el chat durante la exposición. Así que le doy el pase ahora a Bárbara para que comience con el contenido de este webinar. Gracias, Feli. Primero que todo, muy bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a esta instancia de conversación, que yo creo que va a ser eso lo más relevante, tener una conversación fluida. Y muchas gracias de todas maneras a Simón por estar acá y poder ayudarnos a arrojar ciertas luces sobre un tema que, como decía Felipe, es muy relevante y que probablemente va a seguir siendo relevante durante este año. Así que muy bienvenido también, Simón. Probablemente ya desde antes de la pandemia el tema de salud mental era un issue, ¿cierto? Bien relevante como sociedad. Y por supuesto después de estos 2 años, ya que hemos vivido en una especie de estado de emergencia emocional, se hace ya inevitable quizás abordar estas temáticas de manera más global. Acá posiblemente hay un tremendo desafío, ¿cierto? Un desafío a nivel cultural, pero no solamente desde la perspectiva social, sino también como contextos organizacionales, ¿ya? La incorporación de las personas a las organizaciones de una manera holística, donde tomemos en consideración no solamente el aspecto profesional de los trabajadores, sino que en su contexto familiar, social, cultural, de bienestar y salud mental, entre otros temas, ¿cierto? Y esto se torna un must a la hora de construir una cultura en las empresas. Y esto requiere un cambio de paradigma, y el desafío de gestionar ese cambio desde la mirada de las organizaciones es una tarea no menor, pero es ultra necesaria. Y en ese sentido, Simón, y para darte ya el pase, ¿cuál podría ser el estado del arte o quizás el contexto en el cual nos encontramos actualmente y al que se enfrentan todas las organizaciones en esta temática? Bien, oye, perfecto. Primero agradecer la invitación de Talana. Creo que lo que están haciendo en lo que es recursos humanos también es fantástico porque también ayuda a facilitar, como decía en el video, por ejemplo, esto es poder saludar a un colaborador que está en otra región y generar cultura, ¿no? Porque la cultura es lo que va a sostener finalmente la salud mental de los trabajadores, como tú bien nos decías. Así que agradecer por la invitación, la instancia, y esperamos también que sea una grata conversación y podamos compartir el estado del arte, como lo dijiste muy bien, de lo que está pasando en salud mental y en las organizaciones, cómo las organizaciones hoy son parte fundamental del cuidado de la salud mental de las personas, ¿no? Entonces, mira, un poquito para ir comenzando y respondiendo a la pregunta, primero viendo dónde estamos, ¿no? ¿Qué está pasando en el mundo, ¿no? Entonces vamos a tener 3 partes, como hablar primero del contexto, que es muy importante entender por qué, porque eso nos lleva al por qué hay que cuidar, ¿no? Después vamos a hablar un poquito de la salud mental y los colaboradores, y finalmente algunas reflexiones y propuestas, tanto como lo que está haciendo Talana por su parte, como lo que hacemos en Therapy, hacia el bienestar de las organizaciones. Así que comencemos entonces con la pregunta que me dejaste planteada, ¿no? ¿En qué contexto están estas culturas, no? Sí. Y ese es el punto de partida principal, como te decía al comienzo, porque le va a dar el sentido a, ¿no? El sentido por qué cuidar. Y mira, te voy a nombrar 6 variables que son las que se han considerado más preponderantes al cambio cultural, que las organizaciones tienen que generar cambios organizacionales para cuidar esta cultura, para generar culturas de cuidado. Ya no basta una cultura porque la productividad es cuando los trabajadores también, o sea, la productividad es, por ejemplo, un indicador de bienestar. Entonces, si la organización no es productiva, ¿qué pasa entonces con su bienestar? Pues, ahí es donde hay que empezar a plantearse estas preguntas, ¿no? Y desde esa lógica, 6 variables muy importantes que hay que comprender desde este cambio, considerando este siguiente esquema, mira, ahí sí, ahí. Todos nosotros trabajamos, todos nosotros nos relacionamos, estamos en constantes relaciones, ¿no? No estamos solos en el mundo. El ser humano siempre está en constantes relaciones y en diferentes niveles de cercanía, de formalidad, en fin, ¿no? Y justamente es el trabajo, o incluso los jóvenes, los colegios, la universidad, en fin, ¿no? Las instituciones que son estas socializaciones secundarias, le llaman en psicología muchas veces, las que articulan lo que pasa entre la cultura general del país, del mundo, y la persona. Entonces la empresa, la organización no puede hacer ojos ciegos a lo que está pasando alrededor, porque si no, ¿cómo se adapta? ¿Cómo genera cambios organizacionales para adaptarse y que su misión, la razón de existir de toda organización, siga adelante, ¿no? Entonces, en esta lógica,
los cambios cuando vienen, no sé si verán mi cursor, pero al menos cuando hay cambios culturales, afecta a la empresa, afecta a la familia, afecta a las personas. Y mira, yo creo que ya todos tienen en mente el gran factor, la pandemia. La pandemia ha sido uno de los grandes factores que ha puesto en boga el tema de salud mental, en especial en Latinoamérica, que sigue siendo tabú. Estamos trabajando con experiencias ya en México, en Colombia, en Chile, y se repiten los mismos patrones. No, es que no estoy loco, no necesito psicólogo, no, la salud mental no, si estoy bien, en fin, no, como que no nos cuestionamos ni siquiera, oye, ¿estaré bien? ¿Por qué no me está gustando mi trabajo? ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa acá adentro? En esa lógica, el COVID cambia el mundo, ¿no? Pero no solo el COVID es lo que ha afectado a la salud mental. El COVID ha hecho evidente el problema que ha existido de salud mental por años, ¿no? La pandemia en silencio y la tercera gran pandemia que va a venir después. O sea, viene una pandemia económica y va a venir una pandemia de salud mental que se dice que entre la década del 2020 y 2030 va a ser la década de la salud mental, ¿no? Saquemos el COVID por un ratito, saquemos las vacunas, saquemos la tercera ola, saquemos todas estas incertezas que nos ha dado en el contexto, que es dinámico. Y mira, otro efecto también relacionado es la llegada abrupta al teletrabajo, ¿no? La mañana estábamos en una presentación y yo decía, se ve la cámara y preguntas obligadas que antes ni siquiera nos hacíamos en los trabajos, ¿no? ¿Cómo trabajar? Hola, ¿me escucho? Claro, se puede perder la señal, en fin, ¿no? Estás en una reunión y el que está presentando se queda pegado, en fin, ¿no? Son cosas que han cambiado la forma de relacionar y la forma de trabajar, ¿no? Muchas personas que no son nativas digitales tuvieron que aprender, o están aprendiendo incluso, a trabajar, a usar software, ¿no? Y para poder hacer recién su trabajo. Entonces, es un tema ya. Y desde ahí se revela otro gran conflicto que se ve generalmente a efectos generacionales, ¿no? Hay tres grandes generaciones que están ocupando la fuerza laboral hoy en día, que parte por los baby boomers, ¿no? Las personas que han nacido, nuestros abuelitos, si lo ponemos en palabras más simples, que no son nativos digitales, que tienen un sentido de vida muy distinto al que estamos hoy, ¿no? Cómo su salud mental la cuidamos versus, por ejemplo, los millennials, que somos prácticamente los que nacimos después del 80, y que somos un poquito más nativos, pero que tenemos otro sentido, y tenemos otra forma de ver el trabajo. Por ejemplo, los baby boomers, nuestros abuelos, nuestros padres, generación X, nuestros padres probablemente, eran como que muy hijos del rigor, el trabajo era como algo que no se cuestionaba, había que hacerlo, había que... Para toda la vida, ¿cierto? Claro, sí, de hecho, sí, de hecho siempre los papás dicen, no, uy, se cambió de trabajo, como que fuera algo... Pero hoy día te escuchas a los jóvenes, a la generación Z, a los que la nueva fuerza laboral en 5 años más que va a empezar a surgir, y ya escuchas a los millennials y uno no solo trabaja por tener un sueldo, ¿no? Que es como la lógica que había antes, ¿no? Teniendo un sueldo, estás asegurado, puedes vivir y tranquilo, ¿no? Hoy en día vemos si el trabajo me hace sentido, estoy haciendo un impacto con mi trabajo, estoy generando algo en el mundo, aparte del sueldo que recibo económico, ¿qué recibo, no? ¿Qué gano con estar en la empresa? Yo soy un talento, todos somos un talento, ¿no? Y hay una revaloración de las personas. Entonces también las empresas, las organizaciones tienen que lidiar con generaciones, que es no menor, ¿no? Cómo ir articulando estos millennials que a veces son muy genios, porque tienen muchas habilidades, muchas skills, ¿no? Versus baby boomers que son mucho más leales, con mucho mayor compromiso, pero sus habilidades son las que quedaron mermadas por la evolución tecnológica. Entonces, ahí hay una serie de factores también, aparte de la pandemia, que están. Y por tanto también ha habido, en Chile, ha sido evidente, pero no solo en Chile, o sea, todo el mundo han habido revueltas, cambios de conciencia social, digámoslo así, en que queremos construir otra sociedad, ¿no? Quizás trabajar menos, quizás qué sentido tiene cumplir horarios si yo puedo hacer mi trabajo en 2 horas y no estar 6 horas sentado en una oficina, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sentido? Entonces nos estamos cuestionando, entonces las empresas, las organizaciones tienen que ir irle haciendo esas lecturas para ir generando cambios. Y mira, considerando esos factores, vamos a los números. Nosotros en Therapy nos encantan los números. Y fíjate, los números cuando hablamos de salud mental hablan por sí solos. O sea, mira, a nivel general de país, en Chile, o sea, el tema de salud mental es muy potente. El 30% de las licencias médicas en Chile son por salud mental. O sea, estamos hablando del 30% de la fuerza laboral, 33,6%, que tiene un tema con salud mental y que eso repercute a la larga en la productividad laboral, en la organización, porque una organización que no está cuidando sus trabajos, que no conoce el estado de sus trabajadores, al final está perdiendo. Son los colaboradores los que te ayudan a lograr tu misión de empresa, ¿no? Tu razón de ser, de existir. Y si tú no los cuidas,
¿no? Por eso me encanta el término colaborador versus trabajador, por ejemplo, ¿no? Mira, hablemos un poquito de número entonces. Bajo esa lógica, bueno, la estadística dice que 1 de cada 4 personas sufrirá una patología mental durante su vida, pero en Chile ya sabemos que es 1 cada 3, porque el 33,6% de las licencias médicas ya son por salud mental. En Latinoamérica se estima que hay 160 millones de latinoamericanos que van a sufrir algún problema de salud mental durante su vida, de los cuales solo un 20% nomás puede tener acceso a ciertos recursos o ciertas garantías de, por ejemplo, asistir a un psicólogo o tener talleres afines, ¿no? Wow. En el estudio que hizo la UC, el termómetro de salud mental, es interesante porque uno de los datos más potentes que logran es el 47% de las personas se declara más agobiada al inicio de la pandemia, desde el inicio de la pandemia. O sea, si antes el agobio laboral estaba cerca del 20%, casi se triplica, ¿no? Y no menor, por ejemplo, ¿qué otros factores salen muy potentes ahí? Los 3 principales síntomas que tenemos los chilenos, según este termómetro muy bueno, dice que hemos perdido, el 52% hemos perdido la capacidad de disfrutar las actividades cotidianas como el trabajo. 50% estamos con una sensación de agobio, 46% de las personas están con problemas de sueño y hay un 42% con problemas de concentración, por ejemplo. ¿Te imaginas? El problema de sueño ha sido bien duro. Súper duro. Entonces imagínate, estoy durmiendo mal, me levanto el otro día mal, voy a trabajar, no me puedo concentrar, no estoy disfrutando la vida. ¿Qué estoy aportando? ¿O cómo me están cuidando? Ahí son preguntas claves que nos tenemos que hacer en las organizaciones para ir cuidando, generando culturas que van cuidando la salud mental. Porque son los colaboradores quienes te ayudan a alcanzar tu misión, ¿no? Y tu misión, en parte, tiene que ser retribuir, y no solo económicamente, sino que en ciertas diferentes gamas del componente humano, disculpa. Y este es el dato más crítico, más bruto que encuentro yo, porque es brutal, literalmente. O sea, en la pandemia se multiplicaron por 4 los trastornos ansiosos y depresivos. Imagínense que la depresión hoy en día es la enfermedad de salud, más allá de que quitemos el adjetivo mental, de salud, más común del mundo. O sea, es más que el cáncer, más que enfermedades cardíacas, más que la diabetes, es la depresión. O sea, ¿cómo no tenemos conciencia de eso? Imagínense. Y eso a nivel cultural, porque imagínense hay algunos numeritos en cuanto a efectos de empresa. Ahí sí. Por ejemplo, ya lo adelanté, ¿no? El 30% de las licencias en Chile son por salud mental. 89% de los colaboradores en esta misma encuesta que les hablaba, que es del año pasado, entonces muy actualizados los datos, manifiesta incertidumbre, ansiedad por la pandemia. O sea, ya con ansiedad eres menos tolerante al estrés. Si empezáis a tener más síntomas de depresión, eres menos tolerante al estrés. Los trabajos generan estrés, es natural, tenemos que ir respondiendo a las presiones, ¿no? Los objetivos que nos vamos poniendo, tenemos que lograr ciertos resultados, en fin, hay estrés. O sea, el estrés parte del trabajo. ¿Cómo lo toleramos? Es donde generalmente las empresas tienen que ayudar a los colaboradores a justamente cómo nos hacemos cargo de nuestras exigencias, ¿no? Cómo no repercutimos, no nos quebramos al colaborador. Por último, otro dato no menor, si bien en el año 2019 se calculó en la economía mundial que se perdió $1 billón por problemas de productividad asociados a salud mental, es decir, casi el 14% de las ganancias de una empresa, se estima que en esta década, que es la década de la pandemia de la salud mental, se estima que va a haber una pérdida de $16 trillones por efectos de problemas asociados a salud mental. Y tú dijiste muy bien al comienzo, ¿no? El contexto, porque los temas son contextuales de salud mental. Muy pocos son intrínsecos, ¿no? Estadísticamente hablando, ¿no? La mayoría se provoca por situaciones, por eventos, por situaciones que pasan, por situaciones que no sabes manejar, que no sabes controlar, y muchos de esos se dan en los trabajos. Yo he tenido la suerte en mi experiencia profesional, al menos, de trabajar en el área clínica y también en el área organizacional, y he visto los dos lados de la moneda, ¿no? Como muchas veces las personas en las consultas llegan porque están cansados, porque no encuentran sentido su trabajo, porque el trabajo los tiene chato, porque siempre el trabajo aparece, ¿no? Como un factor estresante, ¿no? Me gustaría hacer un estudio alguna vez de cuántas personas disfrutan actualmente su trabajo en Chile. Yo creo que ese dato sería muy, muy, muy complejo, ¿no? Entonces, mira, para ir cerrando esta primera parte como de contexto, ya con esa estadística, 1 cada 4
que el 40% de las personas va a sufrir de estrés y el 20% de ellas va a ser burnout, que es un síndrome que lo vamos a ver un poquito más adelante, yo puedo hacerle el siguiente ejemplo. Mira, si trabajas con 640 colaboradores, 400 de ellos van a experimentar estrés en algún momento, porque estamos hablando de la estadística, ¿no? Pero ya, por ser de 1 cada 4 personas tiene alguna o va a padecer alguna condición de salud mental, o sea, ya hay al menos 120 personas que pueden estar afectadas en tu organización. ¿Cuántos de ellos conoces que le está pasando algo? ¿Cuántos de ellos sabes que le están pasando algo? ¿Cuántos de ellos conocen los efectos que el trabajo le está generando en su vida a su bienestar? Porque generalmente las empresas conocen los estados de salud mental cuando ya explotó, ¿no? Cuando está la licencia médica. Exacto. Pero ya, y ese es el tránsito que las organizaciones tienen que hacer para transitar desde una cultura que es reactiva a la salud mental a que sea preventiva de salud mental. Porque a la larga se van a ahorrar o las mismas pérdidas que se pueden producir, ¿por qué mejor no reinvertirla en bienestar? En hacer culturas que me guste ir a trabajar, que me cuidan, que se nota que cuando tengo exigencias, en fin, ¿no? Entonces ya con eso, imagínate. Y mucha gente no reporta sus problemas de salud mental porque tienen miedo, porque como está tan tabú aún, no, es que si digo que estoy con ansiedad me pueden echar, ¿no? Me van a ver mal, no, es que estoy con el ánimo no muy bien, quizás me va a bajar la calificación, ¿no? Miedos que aparecen conscientemente en la cabeza cuando nosotros somos colaboradores de empresa y nos pasan cosas, como todo ser humano, ¿no? Y a veces hay un día que no te voy a levantar, pero lo hace igual porque, no, que si digo que algo de salud mental algo pasa, ¿no? Y ahí viene el contexto, viene la cultura, vienen los juicios. Pero eso fue el plus de la pandemia, al menos. Hablamos de salud mental. Ahora, ¿cómo lo vamos a medir? ¿Cómo lo vamos a hacer? Ese es justamente el tránsito que se tiene que ir haciendo paulatinamente para enfrentar esta nueva década, ¿no? Exacto. Ya partimos con los cuadros de depresión y ansiedad cuadruplicados. Es decir, y por esa misma razón la depresión es la enfermedad más común del mundo. O sea, tomen el peso a eso. Por eso se vuelve más urgente. Esto es realmente una situación que hay que abordar ahora o ayer, básicamente. Exactamente. Entonces, esa es la gran pregunta, Bárbara, pues, ¿no? ¿Qué nos hacemos ahora, no? Porque ya entendiendo el contexto en el que están moviéndose las organizaciones, las personas, ¿cómo generamos cambio para cuidar la salud mental en este contexto? Donde tienes que entender que el trabajo va a generar más estrés que el trabajo presencial, pero a la vez más productivo. Entonces, hay cosas que hay que ir. No sé qué opinas tú, cómo lo ves. No, yo encuentro que los números que nos muestran es realmente duro. Probablemente con esa información que tenemos ya a la mano, para las organizaciones ya no es una opción, o no es como parte del paquete de beneficios, quizás atender como las problemáticas de salud mental, ¿no? Acá básicamente hay que, como organizaciones, empezar a ocupar, ¿no? Y como decía tú, ir un paso más allá, o sea, ser agentes como claves en la promoción de los entornos más positivos y de bienestar, un poco de cara a la salud mental de las personas, y ni siquiera así como colaboradores, trabajadores, sino que personas. Yo creo que se ha dado mucho la concepción de estos círculos concéntricos que tú mostrabas al inicio, se ven como círculos separados, como si la persona trabajador fuera una, la persona madre o padre fuera otra, la persona, qué sé yo, con amigos, la persona en su individualidad fueran como contextos separados. Y yo creo que ahí está el gran como issue que hay que atacar. Y no sé, dime tú, Simón, ¿qué se está haciendo como a nivel actual en las organizaciones? O finalmente, ¿cómo podemos actuar sobre este tema? ¿Cuáles son los elementos como indicativos? Claro, mira, como estamos hablando de tránsito, como titulamos este webinar, porque generalmente grandes ejemplos lo estamos recién teniendo hoy, es clave entonces entender también los procesos internos antes de, como decir, podría ser un fin o cuáles podrían ser algo óptimo, ¿no? Entonces, mira, salud mental y organizaciones, ¿no? Hagamos unas breves definiciones como para que todos entendamos lo mismo, porque hay tantas definiciones generalmente que podemos estar entendiendo cosas distintas, pero para efecto de esta conversación, mira, hagamos una breve. La salud mental, las definiciones que hace el MinSal, dice la capacidad, la voy a leer textual, la capacidad de las personas para interactuar entre sí y con el medio ambiente, los círculos concéntricos, ¿no? Esa capacidad de relacionar es la que ayuda a promover el bienestar. La relación, o sea, ya ellos ponen, el Ministerio de Salud nuestro pone
el énfasis en las relaciones que se genera, la salud mental se genera por las relaciones. En cambio, la OMS dice que es el bienestar completo, tanto físico, mental como social. También, nuevamente, sale el tema relacional. ¿Y el trabajo uno qué hace? Todo está constantemente en relaciones. Relaciones de diferentes tipos, jerárquicas, de autoridad, generaciones de pares, generaciones de... En fin, ¿no? Que uno va cambiando. Entonces son hartas cosas. Y por otro lado, ¿qué es la cultura? O sea, la cultura va a ser bien etérea, como te digo, puede ser bien etérea si no se entiende, o puede ser como algo que no se toma en peso, como el caso de recursos humanos en las organizaciones. O sea, el recurso humano es algo nuevo, ¿no? Que se está tomando el peso hace 2 décadas menos, ¿no? Desde los 2000 se ha hecho mucho énfasis en el recurso humano como algo core de las empresas, ¿no? Las empresas se componen finalmente de personas. Entonces, la cultura entendámosla como un sistema de significados, que es una definición más clásica, que se comparten en los miembros de una organización, que les permite relacionarse, que les permite comportarse, que les permite, de alguna manera, posicionarse en ese ambiente. O sea, ya estamos hablando que la definición de cultura afecta la salud de las personas, salud mental de las personas. Porque la salud mental es la capacidad de relacionarse, como dice el MinSal, por ejemplo, o este bienestar completo, físico, mental y social, relación de las personas. Entonces, en ambos converge mucha similitud, ¿no? En organizaciones donde no se habla, donde las personas no interactúan entre sí, son organizaciones cerradas que generalmente tienen mucha rotación de personal, tienen muy baja retención, en fin, ¿no? En cambio, culturas que van orientadas y se generan hitos, por ejemplo, que sería un gran tip, ¿no? Yo pertenezco a esta... ¿Cuáles son los hitos que nos definen como empresa, como organización, como institución? Porque esos hitos marcan identidad. Entonces así yo me puedo comprometer, me gusta, en fin, ¿no? Entonces ya estamos hablando que la cultura y la salud mental de alguna manera son espejos. Porque si la cultura no se trabaja en una organización, no se define como tal, vienen los problemas de salud mental. Justamente, vamos para allá, para no adelantarme. Entonces ya con esas dos definiciones, empecemos entonces. ¿Qué pasa cuando la cultura no cuida cuando no cuida la salud mental? ¿Qué vamos a ver? Cuando no cuida la salud mental, es decir, por ejemplo, ¿por qué no va a cuidar la salud mental primero? Porque probablemente no hay una buena definición de la cultura, o hay procesos que no se toman en cuenta, dejamos de lado a las personas, ¿no? Y nos orientamos solo en un resultado, en un proceso, ¿y qué pasa? ¿No? No estamos... O los roles no están claros, por ejemplo, que es muy común eso, personas que tienen mucho una porque hacen muchas cosas y se queman rápido. ¿Qué repercute cuando una empresa no cuida? Ahí lo podemos leer en la diapositiva, ¿no? El ausentismo laboral comienza, las personas empiezan a faltar, las licencias médicas, también aumenta el presentismo, ¿no? Que es como como decimos en buen chileno, calentar el asiento, ¿no? Estamos en el trabajo, pero estamos pensando en otra cosa. O el tercer factor que también es muy de la mano es la doble presencia, ¿no? Que se mide en Chile incluso por la ley. Claro, listas. Listas, claro. Porque imagínate la doble presencia, o sea, estoy en el trabajo, pero estoy pensando en mis hijos, o en el estrés, porque ya no quiero, estoy buscando otro trabajo, en el mismo trabajo, en fin, ¿no? Y por tanto, ¿qué va a provocar eso? También baja productividad. Sí, insisto, la productividad es el gran indicador hoy en día de salud mental. Y es cosa de ver, por ejemplo, el caso de startups que explotan, ¿no? Tú ves sus culturas, Google, gran ejemplo quizás, y ves que primero se preocuparon de las personas antes a veces del resultado, ¿no? Porque es el equipo el que va a alcanzar la misión, va a vivir la misión, va a transmitir, ¿no? Bueno, también están los problemas de clima, que esos son los terribles, ¿no? Porque eso implica problemas de conflictos laborales, conflictos de pares, que entre adultos es más difícil mediar, que a veces más complejo. Yo trabajé también en educación un tiempo, y entre niños, entre adolescentes a veces es más fácil mediar, pero entre adultos es complejo, ¿no? Sobre todo cuando están quemados, cuando están estresados y que las emociones andan a ras de la piel, por decirlo. Intención de salida, o sea, la gente quiere renunciar, está buscando que la echen, entonces comienzan las malas prácticas porque están chatos de la organización, accidentes. Muchas empresas con las que hemos trabajado nos buscaron porque muchos de sus trabajadores, si se desconcentraban durante la pandemia, podían generar accidentes muy grandes. Por ejemplo, operadores, en fin, ¿no? O sea, si tú estás pensando en otra cosa, podés generar accidentes, tu integridad física o de otros puede estar en riesgo, ¿no? Y bueno, problemas de relaciones sociales y finalmente
si lo traducimos a nivel de números empresariales, le aumenta el gasto también. Claro. Están gastando por cosas que no vieron, no preveyeron, ¿no? Entonces, insisto, la idea de fuerza aquí va a ser del tránsito, es que el tránsito tiene que ser de la reacción a la prevención. No tenemos que quedarnos en, hoy tengo tantas personas con licencia médica, no sé qué hacer. Ahí ya es tarde, ¿no? Sigamos. Mira, este ejemplo es muy bueno, porque en Reino Unido, en el año 2000, volvamos un poquito a hacer la historia, la OMS declaró ese año como de salud mental en el trabajo. Y se hicieron varios estudios interesantísimos, y sobre todo Reino Unido, que fue como el principal. Y ellos calcularon en costos cuánto, literalmente, costaba, valía. Eso es lo que estamos leyendo ahí, ¿no? El ausentismo, cuánto vale la doble presencia en una empresa, cuánto vale la rotación de personal, y los gastos son bastante altos, ¿no? Estamos hablando de $457,000 por empleado, o sea, perdón, $457 por empleado. ¿Qué hicieron ellos? Generaron un estudio para reducir estos números. Esos estudios y esas intervenciones fueron orientadas justamente a la salud mental y pudieron disminuir prácticamente a la mitad esas proporciones de ausentismo del 32%, de doble presencia. Estamos hablando del 60% de las personas de Reino Unido en el año 2000 se declaraba que al estar en el trabajo estaban pensando en otra cosa, no estaban pensando en el trabajo. Entonces, imagínate para el liderazgo, ¿qué implica eso? No hacerte cargo de. Y aquí el ejemplo que a mí me encanta son dos, voy a citar. Aquí hay algunas de las empresas que ustedes pueden ver, revisar su caso, y son maravillosos lo que han hecho a nivel de culturas que cuidan salud mental. Para mí uno de los más emblemáticos de IKEA, que es un clásico, ¿no? Del año 70, visionario el CEO, y de alguna manera él dijo, él se dio cuenta que la forma en que trataban a los clientes, sus colaboradores, era la forma en que los trataba a ellos, o sus jefes, o a ellos mismos. Se replicaban la forma relacional de la cultura hacia los clientes. Y ese fue el gran cambio que hizo en la década de los 70 el CEO de IKEA, que busca generar unas culturas, y él hace todo este ejemplo, que en esos tiempos era súper rupturista, hoy en día quizás son más comunes, pero como sacar su oficina y ponerla al lado de la oficina de todos los demás, al centro de hecho, como una oficina, como un escritorio más, ¿no? Permitió a todos sus colaboradores ir informal, porque, ¿no? Integrar a la familia, incluso a los trabajos, y así se fue generando, y que empezó a crecer de una forma aceleradísima, y en cada lugar que habría una sucursal que generaba la misma cultura, y eso generaba que la relación finalmente con los clientes fuera buena, porque si las personas estaban felices, podían generar mejores relaciones con sus clientes, y por tanto, si te atienden bien, yo vuelvo a comprar. Exacto, ¿no? exacto. Si te atienden mal, ¿no? Entonces imagínate lo que hace él se dio cuenta que el trato que reciben los clientes era el mismo trato que se producía dentro de la organización con los colaboradores o entre los colaboradores. O sea, ni siquiera hablamos de costo, de la calidad del producto. O sea, él vio una cosa relacional de salud, finalmente, mental, y pudo hacer ese cambio. ¿Y qué es lo que queda? Y el otro gran ejemplo que siempre, yo creo que es el más común de todos, es Google. Porque Google, ¿cuál es el plus que da en el tránsito de la salud mental? Que miden. Que eso es un gran tema hoy en día también, porque muchos están conscientes del problema, pero no se atreven a tomar decisiones. ¿Por qué? Porque no tienen datos, porque no tienen estadísticas de sus propios colaboradores, como el ejemplo que te da al comienzo, ¿no? O sea, si estadísticamente ya sabes que quizá un cuarto de tus colaboradores tiene tema con salud mental, estadísticamente hablando, pero en real, ¿cuánto? Y Google hizo eso, ¿no? Logró medir decisiones, hizo dos grandes experimentos, ¿no? Que en el fondo uno se orientó a los líderes, a los jefes de la organización, midieron, ellos daban instrucciones y medían los efectos, y encontraron que cierto tipo de liderazgo era mucho más benefactor a la productividad, benefactora, que otro cierto tipo de liderazgo. Y eso lo midieron a través de People Analytics, por ejemplo, ¿no? Que es una herramienta tan útil y que está sonando mucho hoy en día, ¿no? Porque sin estadísticas, sin números, ¿cómo toman decisiones también? Si no queda muy etéreo, ¿no? No pueden mejorar. Exactamente, y la salud mental es compleja, ¿no? Y luego hicieron el mismo, pero con los colaboradores, a efecto de cómo ellos definieran cuáles son los criterios para ir definiendo, pero no lo hicieron así como, oye, Bárbara, ¿qué sería para ti? No, sino que simplemente midieron
pasivamente, o el ambiente sin intervenirlo, ¿no? Y descubrieron que las principales tres como variables que buscan los trabajadores justamente seguridad emocional, porque en el trabajo uno se va a equivocar, nadie es perfecto, o sea, todos estamos aprendiendo en la vida, ¿no? Uno nunca termina de aprender, por tanto, si no tenía esa seguridad emocional, para, oye, si me cometo un error, no va a implicar que me echen, por ejemplo. Oye, la productividad del tiro mejoró, ¿no? Luego, el tema de definir claro los roles, tener definidos los roles, mis funciones. Yo hago esto, mi compañero hace esto, mi compañera hace esto otro, nuestro trabajo implica que va a repercutir en el equipo de al lado, y si tengo toda esa conciencia nuevamente la palabra clave, de relacional, de mi impacto dentro de la organización, tengo claro cómo moverme, cómo entender, o sea, está clara y definida la cultura, ¿no? Entonces, ahí la salud mental para la persona puede ser mucho mejor cuando se tienen ejemplos así. Bueno, y aquí otro más, DHL, lean ese ejemplo, se los dejo ahí para no extendernos tanto en ejemplos, que fue premiado como el mejor lugar para trabajar en el mundo el año pasado, entonces, increíble lo que están haciendo. Mira, sigamos entonces un poquito, porque ahí viene un poco tu pregunta, ¿no? La que me decías al comienzo de esto, antes de que yo te hablara de los procesos, ¿no? ¿Qué hacer para implementar estrategias para el cuidado de la salud mental? Y aquí viene lo interesante, porque ya dijimos dos cosas, ¿no? Ser proactivo y no reactivo, no esperar que tener 10 trabajadores quemados para decir, oh, en realidad falta, tengo que hacer algo, ¿no? Sino que ser preventivo y por otro lado, perdón, el otro lado es medir. ¿Cómo gestionamos el bienestar? Porque eso también es nuevo, está en pañales, ¿no? Sí. Por ejemplo, ustedes en Talana han logrado gestionar, automatizar muchas cosas, pero ¿cómo lo hacemos en salud mental? Es un temazo, ¿no? Es un desafío. Un desafío, justamente, es un desafío. Sí. ¿Cómo lo ves tú? Súper interesante, Simón. Yo creo que efectivamente esos dos elementos que tú recoges son como los principales, probablemente. Y le incorporaría también el desafío del liderazgo. O sea, acá probablemente hay un tema que, en términos que los líderes son quienes mueven las culturas y quienes finalmente son los que hacen sostenible las culturas en las organizaciones, tengan esto súper presente. Y quizás no hay un manual de cortapalo, y probablemente todas las organizaciones, como son distintas, porque están compuestas de personas distintas con problemáticas diferentes, hay desafíos que cada organización va a tener que poner como en su propio nivel o en su propia perspectiva. Pero hay algo que es súper relevante y que está acá en esta pregunta, que es el tema de la estrategia. O sea, la estrategia tiene que estar diseñada también con elementos de salud mental. Incorporar estas instancias dentro de la estrategia de las organizaciones. ¿Y cómo lo hacemos? O sea, aparte de esos elementos que tú nos mencionas, ¿cómo podemos, qué lineamientos seguir para que la estrategia de nuestra organización esté orientada al cuidado de la salud mental también? Sí, mira, justamente, como ya te había dicho, mira, veamos este esquema, que una de las enfermedades de salud mental más comunes en trabajo, ¿no? El burnout, que precede al estrés finalmente. Imagínate, tenemos estos 5 pasos, ¿no? Fase de la luna, cuando tú entras al trabajo te gusta, bonito, luna de miel, ¿no? Todo bonito el trabajo, estás motivado, porque, en fin, ¿no? Pero probablemente van a pasar cosas si la cultura, insisto, o van a temas relacionales, en fin, ¿no? Que no estén bien definidos, empieza el estrés, ¿no? Si tú no tratas, o no te das cuenta, que es muy probable que no te das cuenta, probablemente que uno de tus colaboradores o varios de tus colaboradores están comenzando con estrés, porque también muchas veces las personas no somos tan conscientes, ¿no? Estrategias de psicoeducación ya es obligatoria, por ejemplo, ¿no? Estrés, estos son los síntomas. Pasa un estrés crónico. Entonces ya mi forma de relacionarme frente a la presión ya es más, está menos fuerte, ¿no? Y cuando ya eso se rompe, mi forma de tolerar este estrés se rompe, me quemo. Como se dice, ¿no? El burnout, el síndrome de burnout, que básicamente es una depresión, básicamente, pero desde el punto de vista laboral, ¿no? Los síntomas son muy similares, ya no tienes ánimo, andas más reactivo, todo se hace más grande como tus deberes, tus obligaciones, ¿no? ¿Qué pasa hoy en día? ¿Qué se hace hoy en día? ¿Cuántas empresas están cuidando esto? Yo creo que me atrevería a decir muy poquitas, ¿no? Porque justamente, está con licencia, pero la licencia tampoco le dice nada a la organización, pues está con licencia psiquiátrica, pero no sabemos qué le pasó, quizás le pasó algo. Y algunos escuchaban el comentario, ¿no? Quizás le pasó algo en la familia, esperemos que vuelva.
Esperemos De que nuevo estos vuelva. círculos que están separados en el fondo, ¿cierto? Es como... Esperemos que vuelva y sigamos. Oye, pero si ese ya es un primer tremendo síntoma. Si un trabajador está con licencia psiquiátrica, oye, pregúntate al tiro, ¿qué estamos haciendo? ¿Estaremos haciendo algo mal? ¿Será por nosotros lo que estará pasando? Somos parte de su vida. O sea, la organización somos parte de la vida de las personas. O sea, si no tenemos ese nivel de compromiso, imagínense. Entonces, justamente, no ser reactivo es la principal estrategia. Lograr ser proactivo. Y mira, me voy a saltar un poquito. Aquí, me voy a saltar una laminita. Y mira, ¿qué pasa si tomamos la misma fase del burnout, un poco lo que estamos haciendo en terapia, y logramos hacer esto, ¿no? En terapia logramos identificar esta fase de las personas y poder al tiro sugerir estrategias que no sean estrategias que tengas que aplicar cuando ya la cosa explotó, ¿no? Por ejemplo, ya que la persona adscriba una psicoterapia, una terapia farmacológica, una terapia psiquiátrica, porque ya su nivel de burnout es tan grande que no puede ni levantarse de la cama porque es todo finalmente un efecto. Y mira, todo esto se pueden hacer desde las organizaciones. Decíamos al inicio también, la salud mental tiene que ver con la forma de relacionarme y también con el contexto en el que me muevo. El contexto tiene que ser cuidador de esta salud mental. ¿Y cómo? ¿Cómo, no? Ahí hay 5 estrategias ya, ¿no? La psicoeducación es clave para ser preventivo. Las técnicas de mindfulness, técnicas de pausas activas, en fin, ¿no? Si no, ya hagamos tratamiento, terapias grupales, o hagamos capacitaciones, o hagamos algo, intervengamos la cultura, cambiemos. O bien, incluso los servicios de psicoterapia externalizados, como los que ofrecemos nosotros, son espacios que al menos los colaboradores, o sea, las organizaciones pueden hacerse cargo, al menos ya de forma un poco más reactiva, ¿no? Pero aún así, estando en psicoterapia, tú puedes prevenir que ese burnout se haga crónico o se haga de 1 año o 2 años de licencia médica de tu colaborador, porque eso implica que van a faltar piezas claves, por algo lo contrataste, ¿no? Entonces son todos igual de importantes. Entonces yo encuentro que con una persona que se te queme, con una persona que tenga un tema, tienes que empezar a hacerte la pregunta, ¿qué estamos? Y para eso la quinta gran estrategia o la principal es medir. Medir, porque midiendo constantemente podemos ser preventivos y podemos ser proactivos y no esperar el burnout, no esperar el estrés, la ansiedad, ¿no? Medir, Exacto. ¿cómo medimos? Ya nombré, ahora las conceptualizo, las ordenamos en esta esquemita, pues ya he nombrado mucho lo que hablé aquí. Entonces, medamos, ¿cómo? En Chile tenemos listas, ¿no? La ley, por ley, la empresa al menos una vez al año tienen que medir los riesgos que pueden estar viendo sus trabajadores, ¿no? ¿Qué pasa si le haríamos 2 veces al año? ¿Qué pasa si le haríamos 3 veces al año? La información, los datos fresquitos que tendríamos para tomar decisiones rápidas de bienestar. Qué maravilla, ¿no? Otra herramienta, People Analytics, ¿no? Muy utilizado, que está empezando, que ya se empodera con esto, mucha más métrica precisa, ¿no? Porque si tú sabes que en tu empresa tantas personas tienen ansiedad, tantas personas están... No se trata de juzgarlo, no es para eso, ¿no? Se trata de que, ya, ok, yo trabajo con varias personas con ansiedad, entonces tengo que generar una cultura que la ansiedad no genera ansiedad, perdón. Una cultura no genera tanta ansiedad. Entonces damos más certeza, definamos más claro los roles. Generalmente las personas que son ansiosas necesitamos esta certeza, entonces denos las cosas más ordenadas un poco, ¿no? Y eso es un cambio administrativo, ¿no? Por ejemplo, también estamos los psicólogos, que podemos hacer un agente totalmente preventivo, medidores de lo que pasa en la salud mental en las instituciones, y están test afines, ¿no? Ya test específico, ya me damos el burnout, entonces apliquemos un test de burnout a todo para ver cuál es el índice de... Porque es muy probable, y he hablado con muchas personas de recursos humanos, y cuando le hago la pregunta, oye, ya, pero ¿cuántas personas ustedes creen o necesitan ayuda en su organización? Y ahí en el clic, porque un poco, ¿cómo medimos el bienestar? ¿Cómo hacemos que el bienestar sea gestionable también para la institución, ¿no? Para la organización, para la cultura. Entonces ahí también hay un tema muy importante. Una vez que medimos, nunca, si vas a medir, no puedes no comunicar. Porque si no es peor, por mejor no hagáis la medición si no hay que comunicar resultados. Exacto. Es práctico entre todos, y para todos, en nuestra cultura, independientemente de las posiciones que podamos de una organización, ¿no? Presentar los resultados y decirle, oye, miren, estos son los resultados, pero este semestre, por ejemplo, vamos a trabajar solo, trabajo en equipo.
generar campañas, ¿no? Implementar intervenciones organizacionales. Ya estamos todos trabajando en el equipo, una campaña de cultura, ¿no? Y por tanto implementar luego, ¿no? O sea, ¿qué implica, por ejemplo, trabajemos en el equipo? Quizá hay que rediseñar procesos, quizá hay que generar mejores liderazgos que promuevan el trabajo en equipo, quizás necesitamos capacitarnos, quizás necesitamos terapia, quizás necesitamos coaching, o quizás necesitamos educación, ¿no? Psicoeducación, perdón. Ahí, luego de medir y hacer buenos diagnósticos en la organización, el valor del diagnóstico te permite tomar las mejores decisiones para esto. Sigamos un poquito para no ir apurándonos. Entonces, en Chile tenemos este gran ejemplo de la encuesta psicosocial que si la agilizamos, te permite medir estas grandes dimensiones que son justamente todas las de salud mental finalmente, las exigencias psicológicas, cuán exigente me siento yo en mi trabajo, exigido, perdón, trabajo activo y posibilidad de desarrollo. O sea, mi trabajo me permite crecer como profesional, como persona, desarrollarme. Apoyo social en la calidad de empresa. Ahí viene el buffet de beneficio, como se están mostrando ahora. Pero la salud mental, ahí nos vamos a adelantar un poquito, pero ¿es un beneficio? ¿O es un deber, no? Las compensaciones y la doble presencia, ¿no? Se miden. Entonces, midamos más frecuentemente y actuemos. Vamos tomando medidas para después medir, porque hay que medir las medidas, para ver si hubo cambio, ¿no? Y ahí, bueno, la ELITSA nos da estas tres grandes tipos de intervenciones, ¿no? Que son las de control, que son un poco como ir generando los cambios más grandes, ¿no? El liderazgo, estamos creciendo mal, las de también los procesos, en fin, ¿no? Las administrativas, que tienen que ver quizás las cargas horarias, la jornada laboral es muy extensa, quizás las vacaciones, no sé, en fin, ¿no? Todo lo que ahí hace Talana un poco puede aportar mucho ya, ¿no? Que le automatiza los datos a las personas, ¿no? Que un poco medir. Y por otro lado, la protección personal, que es la más importante, que si bien la ley contempla muchas cosas, y te lo da como ejemplo la ley, cosas como usa el casco, usa los guantes, como que se orienta más la salud física cuando fue redactada esa ley. Estamos hablando de la de hace casi 20 años atrás. Pero ahí entran los factores de cómo, a ver, ¿qué le damos? O sea, si un trabajo requiere un casco para cuidarse, ¿qué requiere en salud mental para cuidar? El casco me cuida la salud física, pero la mental, ¿cómo la estamos cuidando? ¿Qué herramientas estamos entregando, no? ¿Qué guantes? Ahí está el punto, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos que una cultura sí está cuidando la salud mental? Ya le había adelantado, o sea, es más productiva, que la gente está más feliz, se identifica con la misión, le gusta su trabajo. Si algo te gusta, lo haces con ganas, lo haces con motivación, lo haces con... Puedes quedarte hasta tiempo extra porque el trabajo te gusta, por ejemplo, por decir algo así, ¿no? Algo simple, ¿no? Porque es algo importante para ti, es tu vida. O sea, mira, la vida, yo siempre, los que me conocen, digo, un tercio de la vida la paso en el trabajo, colegio, cuando era más niño, un tercio de la vida la paso en la cama durmiendo, porque dormimos alrededor de 8 o 7 horas, y el otro tercio recién tengo mi vida social. Entonces, un tercio de mi vida es la parte laboral, y la parte laboral no puede Claro, verse como lo decís tú, o sea, como estos círculos separados, somos un todo. exacto. Las organizaciones somos parte de las personas y las personas son parte de la organización, entonces no nos podemos ver, no podemos separar, tenemos que ver ese todo, ¿no? Y bueno, ahí vemos la otra, el desempeño la mejora, me siento identificado más con la misión, si el trabajo, la organización te permite crecer como persona, también te va a gustar si nadie se gusta quedar estancado laboralmente. Todos queremos crecer, ¿no? El clima y la satisfacción también van a verse muy bien evaluados. Entonces esos son indicadores, ¿no? O sea, así como en la ansiedad uno hace un test y dice, mira, te desconcentras, estás pensando mucho en tus preocupaciones, tenés problemas musculares o estás somatizando mucho y te sientes siempre al límite, entonces ahí tenés como 4, entonces la persona tiene ansiedad. Estos mismos criterios, si no hay productividad, el desempeño es malo, el compromiso, no hay compromiso con la misión de la empresa, de la organización, etcétera, etcétera. Entonces hay una cultura que no cuida la salud mental, que no hace parte de las personas del proceso. Las ve, las separa. Entonces ahí, por ejemplo, me gustaría saber cómo, ya te diré como un headline, te están midiendo, por ejemplo, cosas. ¿Cuál ha sido la experiencia de Talana? Después un poco nosotros hablar de la experiencia de terapia también a nivel de organizaciones. Bárbara, ¿qué te parece? Pucha, súper interesante. Yo creo que acá, si bien en Talana hemos estado trabajando en este tema, probablemente nos queda harto camino por recorrer, ¿cierto? Eh, pero lo que es fundamental y sobre la base que nosotros actuamos es que creemos en el valor de las personas desde la mirada integral, ¿ya?
Estamos súper convencidos que cuidando a nuestros trabajadores, tanto los aspectos profesionales como aspectos personales, podemos generar esta combinación perfecta para desarrollar también los talentos. O sea, un talento se desarrolla en un ambiente laboral seguro, pero también ambiental y probablemente mental seguro, ¿ya? Y eso es lo que nosotros estamos muy convencidos y en términos como desarrollo organizacional lo llevamos muy de la mano y para potenciar una cultura que finalmente lleve como la salud mental y la integralidad de una persona súper como de la mano, ¿cierto? Y lo que decías tú, pasamos más tiempo en la oficina probablemente en el trabajo, oficina-casa ahora con esto del teletrabajo, Claro. pero en un ambiente laboral mucho tiempo. Entonces, tenemos que hacernos cargo. Por ejemplo, nosotros hace tiempo ya que ofrecemos un programa de contención y apoyo psicológico para quienes lo necesiten, ¿ya? Puede ser 1, 2 o 3 sesiones, dependiendo de la problemática que tenga la persona, y son sesiones que son realizadas por un coach, que es externo, donde las personas pueden hablar libre y confidencialmente en el fondo de sus problemas. Y lo importante acá es que como es en una lógica de coaching, el coach no le va a dar la solución, sino que más bien lo va a ayudar a descubrir la solución o de alguna forma o las herramientas en el fondo para poder solucionar las problemáticas que tenga. Y eso nos ha servido muy bien y ha sido como un tremendo, probablemente, eje de nuestro programa de calidad de vida, que queremos potenciar este año, ¿ya? La idea es reunir todos los aspectos desde la mirada completa de los trabajadores, salud física, interacción con la cultura, conciliación de la vida personal y laboral, salud mental, o sea, todo esto en el fondo, estos círculos de realmente generarlos concéntricos. Y lo más importante para este programa y que se desarrolle exitosamente tiene que ver con la sensibilización. Esto, ¿cierto? Estar hablando de estas temáticas, creo que para todos los colaboradores y las personas es muy importante. Y también la educación, ¿ya? Entregar herramientas, probablemente dado que históricamente estos círculos han estado separados, es importante empezar a unirlos, ¿ya? Y entregar herramientas para que eso suceda. Así que estamos muy entusiasmados con lo que se nos viene a futuro y con ganas en el fondo de trabajar estas temáticas. Fantástico. ¿Qué nos puedes contar de Therapy? Sí, mira, en Therapy yo creo que el año pasado aprendimos mucho, bueno, hemos aprendido mucho de lo que es la salud mental, pero el año pasado en general de la salud mental en organizaciones, ¿no? Y un poco hemos visto y hemos aprendido de la experiencia de justamente de muchas organizaciones con las que trabajamos, es que hay dos factores claves que no se hacen, que es medir para poder gestionar, medir temas de salud mental, no ser reactivo, ser proactivo, ¿no? Entonces, pero el cómo, o sea, ya, pero cómo, ¿no? Y justamente, en Therapy, ¿qué estamos haciendo? Estamos entregando todo un producto, hemos diseñado un producto para que justamente todo lo que tenga que ver con salud mental sea medible, sea gestionable de una manera muy fácil, y así las personas que están a cargo del recurso humano, del área de bienestar de la empresa, de la organización, puedan ser capaces de tomar decisiones correctas porque tienen las mediciones correctas. Las personas, lo que estamos ofreciendo, las personas pueden, por ejemplo, las organizaciones van a poder pueden aplicar test diversos. Por ejemplo, la encuesta psicosocial, las personas van a poder responder desde su app y de inmediato tienen los resultados en cuanto a lo que se demora en responder la encuesta. Las personas pueden destinar 1 hora, por ejemplo, para que todo, y de inmediato, y puedes tomar al otro día casi una decisión y ya después en 6 meses ver qué pasó y apliquémosla otra vez o apliquémosla en 3 meses más y volvamos a ver si hay una variación en el tiempo, y eso es un poco lo que se ve ahí como los gráficos. O bien ir diciendo, ¿sabes qué? Mira, tú necesitas quizá una persona que te ayude, un psicólogo, o quizás necesitas generar más educación. Entonces tú agregas, por ejemplo, a tu colaborador y le pones los programas o los planes de psicoeducación o los programas de que tenga terapia con un psicólogo en caso de, o con una nutricionista en el caso del bienestar integral, porque ya sabemos que la nutrición y la psicología, ¿no? Somos lo que comemos, dicen por ahí, ¿no? Si comemos mal, también la salud mental no vamos a pensar bien, en fin, ¿no? Entonces, hemos creado este producto para que justamente el bienestar sea gestionable y cuando yo te haga la pregunta alguna vez y te diga ¿cuántos colaboradores tú crees? Tú seas capaz de decirme, sabes que tengo 5 colaboradores, tengo 20 colaboradores que están con temas de salud mental. Y no me digas, no sé, yo creo que quizás las personas van a ocupar, quizás van a necesitar, es que estamos con la pandemia, pero no es una respuesta. Entonces, ¿cómo te vas tomando decisiones si no estás midiendo? Entonces, es interesantísimo, yo le invito a visitar ambas, lo que estamos haciendo ahora, ambas startups. Creo que es muy valioso porque estamos ayudando justamente a medir para tomar mejores decisiones para crear culturas, ¿no? Vamos cerrando, Bárbara, ¿te parece? Como
dos ideas fuerzas importantísimas, ¿no? Un poco la que veníamos adelantando. En una empresa, el cuidado de la salud mental es un deber, no es un beneficio. 100% No de puede, acuerdo. no puede ser un beneficio, oye, si te enfermáis, ahí tenés quizá un psicólogo. Pero si te enfermáis, pues, pero ¿qué estoy haciendo yo como organización para que tú no te enfermes por las labores que tú estás haciendo para la propia organización? Pues, entonces no puede ser un beneficio, tiene que ser un deber, tiene que ser algo proactivo, ¿no? No puede ser, o sea, no, ya, a mí no, yo estoy convencidísimo que no puede ser un beneficio, tiene que ser un deber, porque no estoy siendo reactivo nomás, pues. Porque el beneficio, ¿cuándo lo va a ocupar? Por ejemplo, si hay un beneficio en salud mental, cuando la persona ya esté quemada, pues. Pero si generas una cultura de que va el tema de salud mental, que cuida la salud mental, tú no vas a requerir de beneficio en salud mental si tus colaboradores, perdón, sabes que van a estar bien. Entonces no puede ser un beneficio, tiene que ser un deber. Entonces, ¿cómo la estás cuidando? Esa es una gran pregunta. Y la segunda idea fuerza, creo que es importantísima, la que queríamos plasmar un poco en el título, que las culturas que garantizan el cuidado de la salud mental las vamos a medir ¿cómo? Con una actitud preventiva. Están haciendo cosas, ¿no? No es un recurso humano, no es un área de bienestar pasiva, ¿no? O que entrega beneficios solamente. No, están creando una cultura, las soluciones nacen desde dentro, ¿no? No externalizan los patrones, porque incluso uno como psicólogo clínico, que puede atender a una persona que viene, tampoco tú desconoces el contexto de la empresa. Y muchas veces ahí también se pueden generar más lento la evolución de las personas si no están integradas o se sienten ajenas a su trabajo, no quieren volver. Muchas personas están con licencia, no quieren volver porque no quieren volver a lo mismo, porque saben que el problema no son ellos, es la organización, la cultura, ¿no? Y justamente, como ya les dije en la lemenita anterior, desde esta actitud preventiva, si una cultura está cuidando, va a ser más productiva, va a tener un mejor ambiente, va a ser más rico ir a trabajar, ¿no? Para todos. Así que muchísimas gracias por la invitación, Bárbara, a Talana, obviamente, en representación de ellos. Y bueno, cualquier cosa, ahí está mi mail, está mi WhatsApp, si quieren hacer preguntas, dudas, cualquier cosa, encantado de conocer, porque yo en este proyecto que iniciamos en Therapy en 2020, y con todo lo que ha pasado, estoy convencido que la salud mental tiene que ser el core de esta época, ¿no? Porque Sí. si no, no va a pasar. Así que, Bárbara, no sé si tú tienes algo más. Nada, Sí. agradecerte. Ha sido una rica conversación. Qué bueno poder hablar de estos temas. Creo que es muy relevante. O sea, por eso estamos acá, finalmente. Y las organizaciones, como ya vimos, tenemos el deber de cuidar a nuestros trabajadores desde todos sus aspectos. Así que me parece impresionante también la información que entregas, los números, ¿cierto? Son realmente impactantes a veces, así que hay que ponerse las pilas y invitamos a todas las organizaciones a que así lo hagan. Así que muchas gracias, Simón. No sé si hay preguntas que podamos resolver o quizás Simón en particular. Mira, hay muchas preguntas acerca de si este contenido lo podrán encontrar en alguna plataforma y sí, lo vamos a estar subiendo a nuestro canal de YouTube muy pronto, probablemente en las próximas horas, así que ahí les podemos hacer llegar este webinar. Por mi parte, agradecerte, Bárbara y Simón, por habernos dado estos minutos. Es un tema muy importante y se nota que a usted además le apasiona y le interesa el tema. Así que le agradezco mucho su exposición y participación. También hay mucha gente ahí agradeciendo en el chat, así que seguro muchos se fueron con esta información para que puedan llevar a sus organizaciones. Así que le agradezco y quedamos conectados también para otro próximo webinar de Talana. Así que desde de mi rol les agradezco y los despido. Muchas gracias. Así que Bárbara, Simón, si también se quieren despedir por una última vez, es el momento. Sí, no, muchísimas gracias por la invitación, lo pasé súper bien, genial la conversación, espero que haya aportado con estos números y insisto, que transmitir la idea nomás que el cuidado de la salud mental no es un beneficio, es un deber de la organización y empresa, así que con esa idea es muy importante. Muchas De gracias por todas la maneras. invitación. Gracias, Simón. Gracias, Feli. Y bueno, gracias a todos los que se conectaron. Un abrazo. Muchas gracias, muy bien.